Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Singenta. Cuídalo, nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. Amigo caficultor, declárale la guerra a la roya con las fumigadoras Steel. Las únicas que le ofrecen 6 opciones de dosificación, permitiendo que no existan desperdicios del producto químico que se esté aplicando. Además, cuenta con un bajo consumo de combustible y sistema antivibratorio. A la roya la tenemos a raya. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. ¡Ah, que viva la vida! Si esto lo hubiera sabido antes, ahora sería millonario, Dios mío. ¿Qué te pasa, Pedro? Estás como si estuvieras enamorado. No me vayas a decir que te gusta otra mujer. ¿Qué pensamiento el tuyo, mujer? A ti no te cambiaría aunque me dieran todo el oro del mundo. Ayer estuve en el pueblo y platiqué con mi primo Roque y me contó que solo un fertilizante foliar va a aplicar y nada de fertilizante al suelo. ¿Cómo está eso? Así se le arruinarán sus cafetales y después se estará quejando y echándole la culpa a todo el mundo. No lo creo. Anoche estuve pensando en todo lo que nos ahorraríamos al no hacer la otra fertilización al suelo y en su lugar hacer una sola fertilización foliar. Se oye bonito, Pedro, pero podría disminuir la cosecha y después nos vamos a estar lamentando. Buenos días. Qué rico huele el desayuno, mamá. ¿Qué te pasa, papá? Hoy te levantaste muy contento. Ojalá se fuera todos los días. Ay, vieras, mijo. Ahora tu papá tiene otras ideas para fertilizar los cafetales y así ahorrar dinero. Eso está bueno. Así tendríamos dinero para comprar un carro para ir a la universidad. La idea está bien, mijo. Lo que no comparto es que tu papá quiere cambiar la fertilización del suelo por una fertilización foliar. ¿Cómo está eso, papá? ¿Qué te hizo pensar en ese cambio? Pues encontré a mi primo Roca en el pueblo y me contó que eso va a ser para ahorrarse unos centavitos, ya que no le fue bien en la cosecha pasada. Lo que pasa con él es otra situación. Con la preparación que tienen nuestros cafetales, es necesario que se haga la segunda aplicación de fertilizante al suelo. Ya ves, Pedro, no solo yo tengo la razón, así que vengan a desayunar ya. Pedrito, llama a tus hermanitos, por favor. ¡Ah, qué delicioso estuvo el desayuno! Gracias, Cata. Ahora que venga el ingeniero, le preguntaré si es posible cambiar la fertilización foliar por la fertilización al suelo. No lo creo, papá. Las plantas no cambian mucho con la aplicación del fertilizante foliar. En cambio, con la fertilización al suelo se ponen bien verdes y se les ve el crecimiento. Qué bueno que lo dices, Pedrito. Antes de cambiar las actividades para mantener el café, hay que consultar. Y qué mejor si es con una persona que conoce de ese tema. Ingeniero, buenos días. Pase adelante, hombre. Nos alegra tenerlo de nuevo aquí en la finca. Buenos días a todos. ¿Ya se encuentran listos para recorrer la finca? Ay, qué bueno verlo, ingeniero. Viera que mi esposo quiere cambiar algunas actividades en el cafetal y quiere que usted le dé su opinión. Así es, ingeniero. Durante el recorrido le contaré mi inquietud. Hoy viajaremos en este pick-up, que es especial para el lodo. Los caminos están bastante resbalosos. Ya estoy listo. Ahí regresamos, mamá. Que les vaya bien. Por aquí los espero y les prepararé algo delicioso para almorzar mientras tanto. Don Pedro, cuénteme, ¿qué cambios quiere hacer en los trabajos de café? Realmente no son varios cambios. Es solamente uno, ingeniero, donde podría ahorrar unos mis quetzalitos. Lo que quiere hacer mi papá es cambiar la fertilización del suelo por una fertilización foliar. ¿Cómo está eso, don Pedro?
Claro que se puede cambiar, pero los resultados no serían los mismos. De nada serviría lo que se ahorraría. Entonces, ¿cómo le afectaría a los cafetales, ingeniero? Mire, paremos en este plan para ver bien el cafetal y así poderle explicar mejor. Ingeniero, yo no estoy de acuerdo con lo que quiere hacer mi papá. Las aplicaciones de fertilizantes foliares son buenas, pero la planta se pone más vigorosa con el fertilizante al suelo. Es cierto, Pedrito. Existe una razón muy importante y que no tenemos que perder de vista. Cada órgano de la planta tiene una función especial que muchas veces la cambiamos por alguna razón. ¿Cómo está eso, ingeniero? Ahora no le entendí nada, de verdad. Lo que pasa, don Pedro, usted quiere alimentar a la planta por medio de las hojas y no por las raicillas, que son las partes especiales para tomar los nutrientes del suelo que alimentan a la planta. Entonces, ¿por qué existen los fertilizantes foliares? Esa es otra historia, Pedrito. Debido a la tecnología se ha logrado que los nutrientes penetren por las hojas, pero no en cantidades suficientes para sustituir la fertilización al suelo. Entonces, como quien dice que los fertilizantes foliares no sirven para alimentar a la planta. No es así. Realmente los fertilizantes foliares sirven para corregir alguna deficiencia y para fortalecer a la planta en cierta etapa crítica o cuando tienen buena cosecha. Algo parecido como cuando nos tomamos una vitamina o un reconstituyente. Ingeniero, ¿cuáles son las funciones de las hojas? Eso me gusta, Pedrito, que no te quedes con dudas. Las hojas le sirven a la planta para respirar y para transformar esos nutrientes que no son absorbidos por las raicillas en alimentos ya elaborados que le sirven a la planta para crecer y producir. Entonces, definitivamente tengo que realizar la segunda fertilización a mis cafetales y olvidarme de una vez de ese ahorro. Te lo dije, papá, era un mal ahorro. Así que la compra de mi carrito será al final de la cosecha. Así es, Pedrito. Miren, con la preparación que tienen los cafetales, es necesario fertilizar al suelo y también al follaje para fortalecer a la planta. Bueno, ingeniero, le agradecemos todas sus orientaciones. De lo contrario, hubiéramos cometido un gran error al no fertilizar la segunda vez. Para eso estamos, don Pedro, siempre apoyando a los caficultores para que realicen bien sus actividades. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Buenos días, amigos caficultores, ya estamos en otra edición más del Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Como en todos nuestros programas, le tenemos listos varios consejos para que ustedes produzcan el mejor café del mundo. Hoy don Pedro Hernández, nuestro amigo caficultor guatemalteco de puro corazón, habló sobre la morfología y fisiología del café. Ya volvemos con el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, con más de este tema. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar. Estimado caficultor, inicie las siembras del almácigo en campo definitivo, ya sea para siembras nuevas, resiembras y repoblaciones. No descuide el control de malezas en plantaciones establecidas. Estamos de vuelta con ustedes y le damos la bienvenida al ingeniero Maynor Vázquez. Buenos días. Daniel, buenos días. En el programa El Cafetal Radio, el programa de todos los caficultores de Guatemala, queremos saludar a todos nuestros amigos caficultores, en especial a los caficultores de los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa, que nos han manifestado que siempre están pendientes de nuestra programación a través de esta emisora. Esperamos que nuestras recomendaciones les sirvan para seguir produciendo el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala.
Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Como ya se lo adelantamos, hoy conversaremos sobre la morfología y fisiología de la planta del café. Explíquenos al respecto, Maynor. Daniel, la morfología y la fisiología del cafeto no es más que el conocimiento de las diferentes partes que componen la planta de café. Y además, la morfología y la fisiología nos explican cómo entender su funcionamiento de acuerdo al clima y el suelo del terreno donde se establece el cafetal, con el propósito de lograr una óptima producción y que esta actividad cafetalera sea rentable. Es muy importante conocer los factores climáticos del lugar donde vamos a establecer nuestro cultivo, como el caso de la altitud, la temperatura, la cantidad de lluvia que cae durante el año y también los meses que llueve. Es muy importante conocer la inclinación del terreno y su orientación, tomando en relación la salida del sol. Se debe de saber si es una zona de vientos y se debe conocer el tipo y contenido de nutrientes del suelo. Todos estos factores influyen en el buen funcionamiento de la planta y nos condicionan para darle los cuidados que necesita. Maynor, ¿y cuáles son esas partes que usted mencionó que componen una planta de café? La planta se compone de varias partes y cada una de ellas tiene una función especial para colaborar a una buena producción de café. Tenemos la raíz, el tallo, las ramas, las hojas, las flores y los frutos. Y en la medida que se logra el buen funcionamiento de cada una de estas partes de la planta de café, se manifiesta en el aumento de la producción. Usted mencionó la raíz. ¿Qué funciones cumple en la planta del café y cómo está formada? El café tiene una raíz principal que se le llama pivotante. Esta raíz puede profundizar 1 metro o más si las condiciones del suelo lo permiten. De esta raíz salen otras llamadas raíces secundarias y terciarias, que son fuertes y vigorosas, que crecen en sentido lateral y permiten que la planta tenga buen anclaje. Estas dan origen a otras raíces delgadas que son conocidas como raicillas o pelos absorbentes. Las raíces laterales pueden extenderse hasta 1 metro del tronco. Generalmente, la longitud de estas raíces coinciden con el largo de las ramas o bandolas. La mayoría de raíces importantes que absorben los nutrientes se encuentran en los primeros 30 centímetros de profundidad del suelo, donde las raíces absorbentes se encargan de tomar el agua y los nutrientes del suelo que necesita la planta para su crecimiento y producción. Ya hablamos de la raíz, Maynor. Ahora el tallo, que es otra parte también importante de la planta de café. ¿Cómo está formado? Y también explíquenos qué funciones cumple. La planta de café está compuesta de un solo tallo y tiene un tipo de crecimiento que hace crecer al árbol en forma vertical. Este crecimiento también es conocido como crecimiento ortotrópico. En el tallo se forman lo que llamamos nudos y entrenudos. En los primeros 9 nudos solo nacen hojas. Del nudo 10 en adelante, a la planta le nacen ramas de los nudos. Estas ramas tienen un crecimiento hacia los lados, también conocido como crecimiento plagiotrópico. Si somos un poco observadores, en la parte inferior de las ramas de café encontramos yemas, las cuales dan origen a nuevos brotes de crecimiento vertical. Normalmente, estas yemas no se desarrollan a menos que el tallo principal sea despuntado o agobiado. Este despunte del tallo puede darse por poda o algunas veces por ataque de enfermedades, ataque de insectos y también por daño de vientos fuertes o por golpe de ramas al deshombrar. También encontramos yemas en los primeros 30 centímetros del tronco que, al podar el tallo, dan origen a nuevos brotes de crecimiento vertical que sustituyen al tallo original. Maynor, háblenos ahora sobre el rol de las ramas en la planta de café y cómo están formadas. Las ramas laterales nacen de las yemas que se encuentran en los nudos del tallo central. Estas ramas se conocen como primarias y se alargan continuamente a medida que el tallo va creciendo.
el crecimiento de estas ramas y la emisión de nuevas ramas en sentido opuesto hacen que la planta de café sea de forma cónica. Las ramas primarias dan origen a otras ramas que se conocen como secundarias y terciarias. Esto sucede cuando se despunta la planta de café o se cortan las puntas de las ramas. Es muy importante conservar las ramas primarias, porque al perderse una rama primaria, la planta no tiene capacidad de emitir otra rama igual y se pierde una zona muy importante para la producción de los frutos. La importancia de conocer este crecimiento de las ramas se debe a que en estas ramas se producen hojas, flores y los frutos, con la particularidad de que la producción se concentra en las ramas nuevas. Por eso es que si tenemos mayor número de ramas nuevas, mayor será la cosecha futura. De ahí la importancia de realizar podas en los cafetales en el momento oportuno que la planta lo necesita, para mantener las cosechas, porque normalmente en la parte de la rama o bandola donde nos dio fruto no vuelve a dar otra vez. Hacemos una nueva pausa, pero recuerde que si tiene alguna duda con respecto al tema de hoy puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304 o enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org. Está escuchando el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Al regresar de la pausa seguiremos hablando sobre las funciones de las partes del cafeto. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafé.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde, www.anacafé.org. Estimado caficultor, continúe con los cuidados culturales y el control fitosanitario del almácigo. Efectúe las fertilizaciones disueltas al suelo utilizando fórmulas 20-20-0, 10-50-0 o 18-46-0 que poseen alto contenido de fósforo. Continuamos con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, las hojas son los otros órganos de la planta del café. Coméntenos cómo están formadas y también qué funciones desempeñan. Daniel, si vemos una rama de café, nos damos cuenta que las hojas crecen en las ramas en posición opuesta. Esto con el propósito de captar mejor la luz del sol. Estas hojas constituyen un órgano fundamental porque en ellas se realizan los procesos de fotosíntesis en presencia de la luz del sol. O sea, que es la encargada de transformar los nutrientes que la planta absorbe del suelo para convertirlos en alimento aprovechable por la misma planta. Además, por medio de las hojas de la planta, respira y transpira para absorber el carbono del aire, el hidrógeno del agua, los cuales le sirven también para la elaboración de sus alimentos. Las hojas normalmente duran en un cafetal alrededor de un año, en condiciones normales, y se reduce este tiempo cuando se dan altas temperaturas por sequía y por una mala alimentación de la planta. Maynor, háblenos ahora sobre la flor del café y su funcionamiento. Las flores son los órganos encargados de dar origen a los frutos, por lo que si no hay flores, lógicamente no hay cosecha. Las flores nacen en los nudos de las ramas a nivel de la base de las hojas. En cada nudo se forman de 30 a 45 flores que al final producen entre 20 a 30 granos, dependiendo de la variedad y del mantenimiento que se le dé a la planta. Inicialmente, las yemas tienden a producir ramas y por estímulo de días cortos entre los meses de octubre a diciembre, se transforman en botones florales. Estos botones florales crecen lentamente durante unos 2 meses hasta alcanzar el tamaño como de un arroz.
donde detienen su crecimiento para entrar en un período de reposo donde reciben el nombre de botones maduros. Con las primeras lluvias, estos botones continúan su crecimiento rápidamente hasta abrirse en flores, aproximadamente de 8 a 10 días después de las lluvias. La apertura de las flores ocurre durante las primeras horas de la mañana. Al segundo día empiezan a marchitarse y a partir del tercer día se empiezan a secar. Las flores del café de las variedades Caturra, Catuahí, Borbón, Pache, Catimor, Sarchimor y de otras variedades comerciales se autopolinizan, es decir, que no necesitan de otras flores para su fecundación. Caso contrario, ocurre con el café de la variedad Robusta. Maynor, ¿cómo se forma el fruto del café y cuál es el objetivo final que persigue el caficultor? Daniel, del resultado de la fecundación de la flor se forma el fruto y las semillas de café. Se necesita de humedad en el suelo para que la planta pueda absorber los nutrientes que necesita el fruto para su desarrollo. Cuando se dan sequías, principalmente en su inicio, el grano puede abortar o darse la formación de lo que llamamos grano vano y negro. El fruto del café al principio es de color verde, luego se torna amarillo y finalmente rojo, aunque hay algunas variedades que maduran de color amarillo. Este fruto, ya sea rojo o amarillo, está formado por dos granos que dan origen a la semilla de café. El tiempo que transcurre desde la floración hasta la maduración del grano varía según la especie. Para el caso del café arábico, o sea, las variedades comerciales que se cultivan en Guatemala, es de 6 a 8 meses. Para el caso de la variedad de café robusta es de 9 a 11 meses. Maynor, háblenos ahora sobre cómo está formada la semilla, que también es otra parte importante del fruto del café. Cada fruto de café provee 2 semillas y cada una de ellas se compone de 2 partes, la almendra y el pergamino. El pergamino es la cascarilla de color ámbar que protege a la almendra. La almendra es de consistencia dura, de color verdoso. En su interior se encuentra el embrión que formará a la nueva planta. Y el contenido de la semilla le provee alimento en los primeros días de su desarrollo. Por eso es que en los semilleros no se necesita fertilizar porque el embrión se alimenta de su propia semilla. Por eso es importante que el grano destinado para semilla de café debe tener entre 25 a 30% de humedad, lo cual ayuda a conservar con vida el embrión que dará origen a la nueva planta. Maynor, por supuesto que para el buen desarrollo y producción del café se requieren de condiciones climáticas óptimas. ¿Cuáles serían? Para tener un buen cafetal, necesariamente se deben de considerar las condiciones climáticas que necesita la planta de café para poder desarrollarse, como la temperatura del ambiente, la cantidad de agua que cae por medio de las lluvias, la humedad del aire, los vientos y la exposición de la planta al sol. Cada condición del clima influye en el desarrollo y producción del café, donde la intervención del caficultor puede modificar su acción directa. Por ejemplo, el manejo de la sombra, los distanciamientos de siembra del café, la siembra de árboles como cortinas rompevientos y otras prácticas. Maynor, hablemos ahora sobre cómo influye la temperatura del ambiente en el cultivo de café. El rango óptimo de temperatura para el buen desarrollo de la planta de café se encuentra entre 19 y 22 grados centígrados. En climas fríos, donde la temperatura media es menor de 19 grados centígrados, el desarrollo y la producción de las variedades es lenta y la cosecha es más tardía. En climas calientes, donde la temperatura media es mayor a los 22 grados centígrados, el desarrollo y la producción es rápida, la vida productiva del cafeto es más corta y la cosecha es temprana. Con estas condiciones, el ataque de roya es más severo y se incrementa plagas como la broca y el minador de la hoja.
Recuerde, amigo caficultor, que es el momento de hacer la segunda aplicación de fungicidas para el control de la roya. Anacafé, en apoyo al caficultor, gestionó con empresas de agroquímicos la venta y distribución de fungicidas a mejores precios. Acérquese a las oficinas de Anacafé y solicite su constancia para comprar fungicidas a menor costo. Recuerde que la mejor forma de combatir la roya es haciendo un control oportuno y correcto. Asesórese con los técnicos expertos. Vamos a otra pausa y regresamos con más sobre la morfología del cafeto. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar. Estimado caficultor, mantenga un constante monitoreo de las principales plagas y enfermedades en todos los lotes de la finca e inicie los muestreos respectivos para determinar la incidencia de la broca del café. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, ¿cómo influyen las lluvias en la vida y producción del cultivo de café? Para un buen desarrollo de la planta de café, se necesita de 1.600 a 2.200 milímetros de lluvia por año, con una buena distribución mensual. Pero cuando hay periodos de mucha lluvia, como en los últimos años, favorecen la presencia de enfermedades como la roya, el mal rosado y el ojo de gallo. También puede disminuir o dañar la floración del cafetal. Si se presentan sequías, las hojas del cafeto pueden caerse por falta de agua y se puede incrementar el ataque de plagas como la araña roja, el minador y la broca. ¿Cómo influyen en la vida de la planta del café la humedad del aire y los vientos? Para que una planta de café se desarrolle normalmente, debe haber un ambiente de baja humedad y vientos suaves o normales. Con un ambiente de alta humedad se dan condiciones al ataque de enfermedades. Cuando existen vientos fuertes, la planta tiende a respirar menos porque cierra sus estomas, lo cual influye en menor desarrollo y producción. Maynor, ¿y en el desarrollo del café, cómo influye la luz del sol y la nubosidad del ambiente? La principal fuente de energía para las plantas es el sol, que llega a las plantas dependiendo de la presencia o ausencia de nubes y dependiendo también de la orientación del terreno en relación con la salida del sol. La planta de café necesita entre 1.600 y 2.000 horas de luz solar al año, que son entre 4.5 a 5.5 horas de sol al día. Maynor, una buena producción de café requiere de un buen suelo. ¿Qué clase de suelo es el recomendable? Sí, Daniel, el suelo es la capa superior de la tierra donde se desarrollan las raíces de las plantas. Le facilita el anclaje, le proporciona el agua y los nutrientes que necesita para su crecimiento, desarrollo y producción. En términos generales, el color negro de los suelos indica un buen contenido de materia orgánica que se forma con los residuos descompuestos de plantas y animales. Favorece la retención de humedad, aumenta la fertilidad del suelo y permite la vida de pequeños organismos que ayudan a mejorar el suelo. El suelo para el cultivo del café debe tener arriba del 3% de materia orgánica. Los suelos, para que tengan buen drenaje del agua y buena circulación del aire que permitan el buen desarrollo de raíces, deben ser de una textura franca, o sea, que contengan proporciones semejantes de barro, arena y polvo, de preferencia que sean suelos profundos. Los suelos para café deben tener un pH ligeramente ácido, entre 5.5 a 6.5. Bajo estas condiciones, los nutrientes están disponibles para que las raíces lo puedan absorber. Maynor, para un buen manejo de las plantas de café, ¿qué consejos le da a nuestros amigos caficultores? Daniel, una buena recomendación para nuestros amigos caficultores es que aprovechemos la respuesta del cafeto a las podas. Se debe aprovechar ese crecimiento vertical y el crecimiento horizontal de la planta de café
para mantener ramas productivas nuevas por medio de las podas. Tener presente que una planta con raíz sana, bien desarrollada, tiene mayor capacidad de absorber los nutrientes del suelo, dando como resultado una planta vigorosa, productiva y resistente al ataque de plagas y enfermedades. Y además, si tenemos un suelo de baja fertilidad, se puede mejorar con la aplicación de fertilizantes, abonos orgánicos y cales agrícolas. Amigos caficultores, para tener un cafetal productivo, consulten a los técnicos conocedores en esta actividad o acérquense a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Les adelantamos que el 24 Congreso Nacional del Café se estará llevando a cabo este 25 y 26 de julio. Estén pendientes porque en los próximos programas estaremos ofreciendo más información. Llegamos al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos la otra semana en esta emisora y a esta misma hora, cuyo tema será mal de viñas o fiebre amarilla. Que tengan un buen día. Hasta la próxima. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. Cuídalo. Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. Amigo caficultor, declárale la guerra a la roya con las fumigadoras Steel. Las únicas que le ofrecen 6 opciones de dosificación, permitiendo que no existan desperdicios del producto químico que se esté aplicando. Además, cuenta con un bajo consumo de combustible y sistema antivibratorio. A la roya la tenemos a raya.